Shalom a todos, los saluda el profesor José Alberto Fuentes del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah y las comunidades unidas en el Mesías, CUM. El día de hoy quiero leer una historia y comentar algunas cosas muy interesantes por los días que vivimos de pandemia, días difíciles, días complejos que nos hacen pensar en un sinnúmero de escenarios post pandemia, o pensamos también que la pandemia es como el detonante del fin del mundo y de la llegada de Mashiach, o es el detonante de la llegada del anticristo y cosas de este tipo, en donde más que traer un mensaje según las escrituras, hoy todo mundo puede con pretexto profético decir que estamos en el tiempo del fin y dar recomendaciones incluso que he escuchado muy radicales, como decir vende todas tus propiedades, hazte un refugio, consigue un lugar en el desierto, en el bosque, métete a un búnker, compra productos enlatados y compra un montón de botellas de agua porque viene el fin del tiempo, etcétera. Es hasta cierto punto la mente humana puede pensar muchísimas cosas. Son tiempos difíciles, eso sin duda. Yo en lo personal me he sentido bien dentro de todo esto triste que vemos, amigos que han muerto, vecinos, familiares. Es algo muy duro y es complejo, humanamente hablando. Y por supuesto que debe haber una reflexión, debemos estar con un espíritu de retorno al eterno, de examinar nuestros caminos, y por supuesto que debe haber cambios y por supuesto que tenemos que estar alertas, por supuesto que esta pandemia debe ocasionar en nosotros un cambio para bien. Eso estoy totalmente convencido. Pero de eso a presentar escenarios tan apocalípticos, usando esa expresión, a manera de un cliché que se usa mucho cuando se habla de los tiempos finales, eh, no creo que sea lo correcto, no creo que hay que decirle a la gente, huye, vende tus pertenencias, los días del fin nos han alcanzado, el anti-Mashiach, todo esto. No. Y decía yo que muchos con pretexto profético, mucha gente que hoy se siente profeta y que dice, así dice el Señor y me dijo el Eterno y cosas de este tipo, la historia nos ha demostrado durante muchos años y muchas anécdotas, nos ha mostrado que las personas que piensan así tienden a equivocarse y tienden a causar daños graves en la comunidad, en las personas que son arrastradas por este tipo de corrientes del fin de los tiempos, de ya viene el Mesías, etcétera. Bueno, para esto quisiera contarte una historia que me parece muy interesante, que aparece en un libro llamado El Rambam, que es una obra magnífica de Editorial Jerusalén de México, en donde el libro se basa justamente en una biografía de El Rambam, este gigante de la Torá. Y bueno, voy a leer el capítulo en donde se está hablando del Rambam durante el tiempo que él estuvo en Marruecos. Bueno, estoy en la página 36 y te quiero leer lo siguiente. Dice, apenas acababan de aquietarse los ánimos respecto de los Anusim. ¿Quiénes son los Anusim? Aunque no es un tema relevante en nuestra lectura, solamente para aclararlo, los Anusim eran judíos que habían sido forzados a convertirse al Islam. Por lo regular, se tiende a pensar que los Anusim son conversos forzados al cristianismo. No necesariamente es así. Por supuesto, sí existe ese lado, pero en primer lugar, quien comenzó a forzar las conversiones fueron los radicales del Islam, y en este contexto
de la historia de la vida del Rambam hasta este punto, los anusim son conversos forzados al Islam. Bueno, cuando se abatió sobre la judeidad de Marruecos, otra desgracia, es decir, esto de los anusim había sido algo fuerte, algo que le pesó mucho a la comunidad judía, por supuesto, imagínate, conversiones forzadas y aparte no solamente estás combatiendo contra aquellos que te están forzando, so pena de muerte, a convertirte, sino también por el otro lado tienes a los más religiosos del lado judío que te tachan y te critican y te ven mal. Un tiempo bien difícil y bueno, uno pensaría que eso es todo, que ese es el tiempo de angustia, de dificultad y listo. Librando esa batalla ya no vendrán más conflictos, no es así. Entonces, vino otra cosa mala para esta comunidad judía de Marruecos, otra desgracia, y esta desgracia fue causada por un falso profeta llamado Rabí Moshe Drei. Ahora, date cuenta de algo, estamos hablando de un rabino, o sea, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un rabino, de un maestro de la Torah. Y no era un maestro cualquiera. En su juventud, este Rabí Moshe Drei había salido de Drea, en Marruecos, para dirigirse a España, donde estudió con el Gaón de la época, el gran rabino Yosef Ibn Migash, que por cierto fue rabino de Rabí Maimón, padre del Rambam, Rabí Moshe. Entonces, fue maestro de dos grandes y muchos más, pero, o sea, esto quiere decir que Rabí Moshe Drei salió de la yeshiva más prominente de la época en España, de Rabí Yosef Ibn Migash, de bendita memoria. Bueno, después de haber adquirido amplios conocimientos de Talmud y Poskim, temas legales, siendo ya un grande de la Torá, Rabí Moshe Drei fue un grande de la Torá. Regresó a su lugar de origen gozando de excelente renombre. Estamos hablando de un personaje importante. Era muy devoto y lo rodearon cantidades de alumnos. Claro, rabino grande, rabino graduado de la yeshiva de Rabí Yosef Ibn Migash, por supuesto que te van a seguir. Pero tras la dura legislación y las persecuciones de los almohades, que eran estos grupos radicales islámicos, la conducta de Rabí Moshe cambió por completo, probablemente en un intento de elevar la moral de su pueblo, tan caída por entonces, comenzó a profetizar, entre comillas, a profetizar. La Torah es muy clara y la Torah habla de la falsa profecía, los profetas hablan también de aquellos que hablan de su propio corazón y no de parte de Hashem. Esto es algo que no es nuevo. El ser humano tiene una tendencia a hablar de su propio corazón. No solo eso, hay espíritus malignos también que operan y se disfrazan y se presentan de manera buena, entre comillas, y realmente son espíritus malignos. Y recuerdo ahorita otra historia, se me viene a la mente, una historia que leí en el Sefer Halomot de Rabí Moti Segal, en donde él cita o cuenta, porque no recuerdo la cita, pero cuenta una historia de un niño que un adolescente que tenía contacto supuesto con Eliyahu Anabí, y todo el mundo se volvió loco de la alegría de que uno de los jovencitos, de los niños, creo que ni siquiera era bar mitzvah, había tenido contacto con el profeta Elías. Entonces todo el mundo estaba emocionado, incluso algunos rabanim estaban bien felices de que este niño estaba recibiendo instrucción por parte del profeta. Ustedes saben que en el judaísmo se cuentan muchas leyendas acerca de las apariciones
del profeta Elías, y eso es como algo muy relevante y hay un montón de historias. Bueno, entonces en esta historia este niño tenía contacto con el profeta y todos estaban felices. Y llegó un sabio a la comunidad y le contaron y él dijo, está muy raro esto, yo no creo que sea el profeta Elías. ¿Cómo dices esto? Y hubo una gran discusión, pero él mantenía que no necesariamente era el profeta Elías, que había que tener cuidado con ese tipo de apariciones o revelaciones espirituales, porque muchas veces hay espíritus malignos disfrazados, incluso de un profeta, que se presentan como profeta. Entonces, este rabino mandó a llamar a otro y pidió su opinión. Total que dijeron, vamos a hacer esto. Ahora que se te presente el profeta Elías, lo que tienes que hacer es pedirle que recite estos textos. Y le dieron unos textos bíblicos que son, por así decirlo, odiados por los espíritus inmundos. No pueden tolerar ese tipo de textos del Tanaj. Entonces le dijeron, mira, dile que por favor recite estos textos. Si los recita, quiere decir que confirmamos que es el profeta. Si no, nos daremos cuenta que es un espíritu maligno. Total, se le presentó el profeta al niño y el niño le dijo, bueno, profeta, me gustaría que recites estos textos conmigo. Y el profeta se indignó, le dijo en ese momento, ¿qué? ¿Crees que no soy Elías? ¿O por qué me traes estos textos? Me has deshonrado, no tendrás más el mérito de que me vuelva a presentar ante ti. Y se desapareció el profeta. Los rabinos se dieron cuenta que ese niño había sido engañado por un espíritu maligno disfrazado del profeta Elías. Y no solo eso, este niño, al compartir las palabras, la comunidad estaba siendo engañada, incluso rabinos estaban siendo engañados. Entonces, este tema es bien sensible, este tema de un ángel se me apareció y un profeta se me apareció y el Eterno me dijo y soy profeta. Cuidado. Y se está escuchando mucho esto de que soy profeta y que el Eterno me dijo y que vendan sus pertenencias y que son es el fin de los tiempos y que viene el antimesías y que sale a comprar todo el supermercado. No, no hagas eso, es un gravísimo error, es un gravísimo error. Quien esté diciendo esto, la historia ha demostrado que se tiende al error, se tiende a estar escuchando voces ajenas. Entonces, este comenzó a profetizar, sigo la historia, una mañana se presentó Rabbi Moshe Drei a sus alumnos y les reveló les reveló en un sueño que le habían advertido que el Mashiach había llegado. Fíjate qué tremendo. Los que lo escuchaban no cabían en sí de la alegría y se apresuraron a propagar la buena nueva a diestra y siniestra. Rabbi Moshe Drei, el gran jajam, el gran sabio, dice que el Mashiach ya llegó. Entonces, una emoción tremenda. Poco a poco fueron acercándose a Rabbi Moshe muchos judíos porque aquellas palabras habían sido rocío de vida para sus corazones en estos tiempos tan difíciles de persecución. Al ver a sus nuevos seguidores, Rabbi Moshe se entusiasmó y siguió profetizando. A veces reunía a todos sus fieles y les decía que algún hecho determinado iba a realizarse al día siguiente y que por increíble que pareciera, se cumplía lo que decía. Decía, no sé, anunciaba algo y al siguiente día sucedía eso. Entonces la gente cada vez creía más en él. Rabí Maimón, el padre del Rambam, lo supo y se quedó aterrado. Sabía cómo se sentían los judíos que anhelaban la llegada del Redentor, de sus sufrimientos y preveía la inmensa desgracia que sobrevendría si aceptaban como buenas palabras las palabras de Rabí Moshe Drei. Publicó un manifiesto, Rabí Maimón, donde advertía que había que apartarse de ese hombre y de sus profecías inmediatamente, porque su fin sería tan triste como lo fue el de otros falsos profetas en tiempos pasados. O sea, hay un montonal de historias que podríamos contar. Pero
Ese manifiesto corrió la misma suerte que la voz que clama en el desierto, y muy pocos la escucharon. Transcurrían los días y Rabí Moshe seguía en lo suyo. Sus adeptos iban en aumento. En una ocasión, en el mes hebreo de Marheshvan, el nuevo profeta llamó a sus seguidores y, como de costumbre, les predijo que una semana después iba a llover torrencialmente sobre Fez y que el agua caería mezclada con sangre. Esa sería la señal de la llegada de Mashiach. ¿Y qué pasó? Ocurrió tal anuncio. Entonces, este hombre estaba diciendo cosas y sucedían. Entonces, muchos eran engañados. Días más tarde se precipitaba a tierra un denso y turbio aguacero rojizo que arrasaba con todo. A los partidarios de Rabí Moshe Drei ya no les quedó ninguna duda. Desde ese momento creyeron que absolutamente todo lo que decía era profecía divina, profecía verdadera. Y también llegó el amargo fin de la historia. Unas semanas antes de la festividad de Pesaj, Rabí Moshe Drei sorprendió a su gente convocándola a una asamblea secreta. Una vez que los tuvo frente a sí, les habló con una voz trémula: tal como lo he probado antes, el Mashiach ha llegado y viene hacia aquí. Debo decirles que en la víspera de Pesaj de este año estará en nuestra ciudad. Entonces sobrevendrá la redención. Interrumpieron sus palabras exclamaciones de alegría y emoción que provenían de todas partes. Al profeta le costó mucho tranquilizar a su público, que estaba eufórico. Todos lo miraban con esperanza y admiración, y Rabí Moshe continuó: para salir de aquí con incalculable fortuna, tal como salieron nuestros antepasados de Egipto, les indicó lo que debían hacer. Vendan todo lo que tienen. Siempre suenan igual estos falsos profetas. Vendan todo lo que tienen, sus casas, sus campos, sus viñedos. Compren a sus vecinos gentiles toda clase de joyas y objetos de valor, no en efectivo sino fiado, y prometan que pagarán por ellos el precio que les pidan. Se irán de aquí con un tesoro colosal, porque cuando llegue el Mashiach y los lleve a todos a Eretz Israel, no necesitarán saldar sus deudas. Los reunidos respondieron con voces maravilladas y de asentimiento. El profeta agregó en voz baja: no se lo digan a nadie, para no estropear las cosas. Justamente por eso esta reunión es secreta. Las palabras de Rabí Moshe produjeron enorme excitación. Sus fieles corrieron felices a poner en práctica las sugestiones recibidas. Poco después de la noticia de la llegada del Mashiach, estaba en boca de todos. Muchos vendieron sus propiedades y compraron a los gentiles alhajas y objetos de valor a precios muy elevados. Pesaj se acercaba. Aquel año los preparativos de los judíos no fueron como las veces anteriores. Recibían la festividad con las valijas preparadas, contaban los días y esperaban con ansiedad la redención final. Tan grande como su ilusión fue su desencanto. Llegó la víspera de Pesaj, pero el Mashiach no llegó. Pasaron los 7 días de la fiesta y no se oyeron los pasos del Salvador. Y como si el golpe no hubiera sido bastante duro, se presentó una nueva desgracia. Los acreedores comenzaron a visitar uno por uno los domicilios judíos, exigiendo enérgicamente el pago de las deudas. Los judíos desesperados, aturdidos, agobiados, quisieron pedir ayuda del profeta, pero éste había desaparecido. Cuando vio lo que estaba pasando, huyó a Eretz Israel, dejó a sus fieles destrozados y huérfanos. No podían hacer nada, se vieron obligados a pagar hasta el último centavo de lo que debían. Muchos de aquellos desdichados se quedaron sin techo y algunos murieron de hambre. Así acabaron las rosadas profecías de Rabí Moshe Drei. Recién entonces comprendieron todos hasta qué punto había tenido Rabí Maimón razón, y lo respetaron más que nunca. Aprendamos de la historia, mis queridos hermanos, aprendamos de los sabios que nos dicen: ten cuidado con ese falso profeta, ten cuidado con aquel que te dice vende todo, huye, haz esto, haz el otro. Cuando yo estoy aquí sentado en mi casa tranquilo, sin ninguna preocupación. Y por supuesto que esta pandemia me sirva
para examinar mis caminos, para reflexionar, para ver en qué me he equivocado, hacer teshuvá, estar apegado al Eterno. Y si se presenta un conflicto más fuerte, seguir apegado con el Eterno. Eso es lo más importante. No es tan importante el búnker, el huir, el vender cosas. Eso no es una solución. Entonces, amados hermanos, no escuches voces falsas de los denominados profetas. Espero que esto sea de bendición y les mando un cordial saludo a todos.